Si tener hijos es uno de tus grandes sueños, es posible que tus guías y ángeles puedan darte alguna luz para manifestar ese sueño. El emperador en esta lectura está mostrando tu situación. Ese sueño es posible, es viable, pero depende en gran parte de cómo estás manejándote con tu mente, o mejor dicho, cómo tu mente está manejando tu vida. Quizás haya esa sensación de imposibilidad, de inviabilidad, y esto puede ser resultado de una programación. Si te han dicho por alguna razón que es muy difícil o que es imposible que tengas hijos por alguna enfermedad, o has recibido algún tipo de programación que tu inconsciente ha asumido como la causa de la infertilidad, o el justificante de esa infertilidad, de esa imposibilidad de procrear, hay que trabajar en esa programación, porque tu inconsciente está convencido. Esto no quiere decir que tenga que ser así. Implica entonces un trabajo interno muy profundo de primero reconocer creencias, aprendizajes, pensamientos limitantes alrededor de los hijos, la crianza, la maternidad, la paternidad, y también qué tan fácil te dejas programar por el sistema. Cuando un médico o alguna persona con un diagnóstico te dice que eso te hace infértil, que hace inviable la procreación, y tú recibes eso como una única verdad inmutable, te estás programando para que así sea efectivamente. Pero sabes que en el universo todo es posible, que para el universo, para la divinidad de la cual tú eres parte, nada es imposible, y vas a tener que aprender a salir de la mente trabajando con ella, trabajando con lo que tienes, que son tus creencias, tus pensamientos limitantes, tus convicciones, tu programación mental, que puede ser tan fuerte que te ha llevado al punto de estar completamente convencida que lo que te han dicho es la única verdad. Pero esta carta del ego, que es como la carta del diablo en el mazo, en el tarot original, habla no únicamente de falsa sensación de estar atrapado, y también de cadenas que te has autoimpuesto o que te has dejado imponer, pero que al final es una decisión dejarse imponer cosas, creerse las cosas sin investigar o sin sencillamente como estar abierto a la programación que otras personas te dan. Como puede ser negativa la influencia de esta carta, también está mostrando la posibilidad de una purificación. Usa todo esto, entre comillas, negativo, relacionado con esa programación mental que te está impidiendo manifestar ese sueño, a tu favor. Juega con eso, úsalo como herramientas. Todo eso que está durmiendo allí en el inconsciente, pero que está gobernando tu vida, que está dándole estructura a tu vida, puedes usarlo en lugar de dejar que eso construya tu vida y ser tú la marioneta de toda esa programación, esa estructura mental de una lógica que es limitante. Reviértelo, transmútalo, tienes todo el poder, tienes toda el derecho y puedes hacerlo. ¿Es un trabajo dispendioso? Sí. Y es un trabajo que puede llevar a una especie de crisis, sí. Pero a veces para los procesos de sanación implican estas bajadas como hacia el fondo, hacia una crisis o hacia situaciones que la mente califica como crisis, y es necesario llegar a ese punto para poder sanar, para poder liberarse de estas cadenas autoimpuestas o de esta programación. Pero es necesario estar dispuesto y estar receptivo
negativo. Pero la posibilidad de una sanación es posible, la mente lo está bloqueando. El inconsciente necesita hacer consciente, sacar a la superficie aquello que está allá en la profundidad gobernando tu vida, y necesitas también entrar en coherencia. Lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces debe estar todo alineado. No se trata únicamente de tener un deseo allá profundo, de tener hijos, de engendrar, pero si todo el tiempo te estás diciendo y convenciéndote a ti misma de que es imposible porque te han diagnosticado, porque te han dicho, porque mil historias, estás en incoherencia. Entra en coherencia con tus sueños y con tus deseos para poderlos manifestar, pero también suelta la necesidad de manifestar tus sueños y tus objetivos de una manera o de la manera que tu mente cree que es la correcta. Cuidado con la obsesión con los resultados. Este viaje y esta como urgencia de engendrar tiene mucho que ver con el aprendizaje relacionado con el soltar, que al final también está relacionado con el soltar a nivel de pareja. Necesitas a alguien más para poder engendrar, así que vas a tener que prestar mucha atención no solamente a las características físicas, emocionales o intelectuales de la persona que para ti sería la ideal para tener hijos, sino también la conexión espiritual. Y qué tan preparados están los dos, no únicamente la otra persona. No se trata de como exigir una serie de características en la otra persona, sino también qué tan coherentes están estas dos energías y qué tan preparada estás tú misma a nivel emocional y a nivel espiritual, que es necesario también como llegar a ser totalmente honesta, de saber para qué quieres ser madre, no por qué, porque puede ser una urgencia biológica, puede ser el inconsciente queriéndote convencer que es la única forma de realización como mujer o como persona, pero necesitas profundizar en el para qué. Tal vez haya algo que tu mente todavía no te revela, que está en el inconsciente, de para qué quieres o tienes esa urgencia de tener hijos, que puede ser para encontrar el balance que de otra manera crees que no podrías, o encontrar llenar vacíos, llenar soledad, etcétera. Todo eso revísalo. Y también revisa cuál es el papel o cuál sería el papel de la pareja o del padre en toda esta historia, y de qué manera cuál es el papel tuyo también allí, no únicamente como la controladora, como la directora de esta película, sino como la co-creadora, porque el hijo no hereda únicamente las características de la otra persona, y no se trata de elegir a alguien como en una lista o ir como a una especie de supermercado a elegir el mejor padre, como el ideal de padre, sino también como qué papel tienes tú y cómo estas dos energías co-crean. No únicamente esa vida nueva, sino también esta conexión que tiene vida propia. Y de esta conexión depende en gran parte esa nueva vida, esa nueva o nuevas conexiones, y a esto hay que prestar mucha atención. Mucho cuidado con la impaciencia, con el querer controlar, el querer forzar. Mucho cuidado con cómo estás utilizando tu propia energía en pos de este objetivo. Aquí el control, la búsqueda de control, la búsqueda de balance a través del control, como de lo estructurado, como planear excesivamente, está como ejerciendo como una restricción, es como un limitante, y hay que abrirse a las posibilidades. Y esto tiene mucho que ver con no obsesionarse con el resultado. Lanzar ese deseo y dejar al universo actuar,
enfocarte en ti mismo, en tu crecimiento, en estos aspectos como la dependencia, la impaciencia, el control, la armonía, el balance interno y alguna historia o algo relacionado con el dolor, con historias del pasado que han dejado quizás cicatrices que se reabren o heridas que permanecen abiertas en las que hay que trabajar, porque posiblemente haya cosas del pasado que es necesario sanar, cerrar como capítulos que permanecen abiertos y que pueden llevarte a tomar decisiones poco sabias o apresuradas o basadas en el dolor o en la ¿cuál es la palabra? En la frustración, en la desesperación, y hay que tener cuidado con eso. También revisa, aquí es necesario revisar lo relacionado con conceptos como la pareja, el amor, la familia, los hijos, el para qué de eso, cuál es el verdadero propósito en la familia y el amor. ¿Qué significa para ti amor? Con esta carta del carro te están indicando la coherencia no implica volverte santa o entre comillas buena. Muchas personas entre comillas malas pueden ser más coherentes que aquellas que se consideran buenas, sencillamente porque lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen está todo alineado. Y por eso es que a veces se ven personas que aparentemente son más felices siendo supuestamente malas, supuestamente no lo merecen, pero es porque están en coherencia. Debes decidir con qué te estás alineando y con qué te vas a seguir alineando, con el miedo o con el amor. El amor te permite crear y co-crear, te permite crecer y expandirte y te permite manifestar aquello que deseas. El miedo te estanca, el miedo te limita, el miedo te hace más pequeña y te encierra, te restringe y te hace crear y co-crear justamente lo que no deseas. Así que este tema de los hijos no es una cosa únicamente biológica o de química con otra persona, y tampoco es únicamente algo que esté o no escrito en el libro de tu vida, sino que tiene mucho que ver con tu propio camino de crecimiento espiritual, y si es uno de tus grandes sueños, has de prestar atención justamente a tu mente y has de sacar a la luz aquello que está en el inconsciente, influenciando en lo que hasta ahora quizás crees que hace imposible la manifestación de esa familia y de sus hijos.